La obsesión de Gollum con el Anillo del Poder es un tema central en la novela El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. En esta historia, vemos cómo un personaje relativamente inofensivo se convierte en un ser desesperado y malvado a medida que su obsesión con el anillo crece. A través de la analítica de Gollum, podemos ver una analogía con la obsesión humana con el poder y la riqueza en la vida moderna. Gollum, originalmente conocido como Sméagol, es un hobbit que encuentra el Anillo del Poder en un accidente fortuito mientras pescaba en un río. A medida que comienza a utilizar el anillo, se da cuenta de que tiene el poder de desaparecer y se convierte en un espía valioso para su pueblo. Sin embargo, a medida que el tiempo pasa, Sméagol se convierte en Gollum, un ser desesperado y solitario obsesionado con el anillo. El anillo se convierte en su único deseo y se convierte en un esclavo de él. Gollum se convierte en un personaje odioso y desesperado, dispuesto a matar a cualquiera que se interponga en su camino hacia el anillo. La obsesión de Gollum con el anillo es una metáfora para la obsesión humana con el poder y la riqueza. Muchas veces, las personas se obsesionan con el logro de estas cosas y pierden de vista lo que es realmente importante, como las relaciones y la felicidad. La obsesión con el poder y la riqueza puede llevar a las personas a cometer acciones terribles y a dañar a aquellos que les importan. Al igual que Gollum, las personas obsesionadas con el poder y la riqueza a menudo se convierten en esclavos de sus deseos. Se sienten obligados a trabajar duro y hacer sacrificios extremos para lograr sus metas. A medida que se acercan más a sus objetivos, se vuelven cada vez más desesperados y dispuestos a hacer cualquier cosa para alcanzarlos. Esta obsesión puede llevar a la soledad, ya que las personas se alejan de sus seres queridos y se enfocan en sus metas egoístas. En la vida moderna, vemos muchos ejemplos de personas obsesionadas con el poder y la riqueza. Los políticos a menudo se obsesionan con el poder y están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerlo, incluso dañar a sus oponentes y mentir a sus votantes. Los empresarios también pueden obsesionarse con el éxito y la riqueza, comprometiendo sus principios éticos y sacrificando la felicidad de sus empleados y familias. La obsesión con el poder y la riqueza también se puede ver en la sociedad en general. Muchas personas se obsesionan con el éxito laboral y financiero, trabajando horas excesivas y sacrificando su tiempo libre y relaciones personales. También vemos una obsesión con la fama y la aceptación social, con muchas personas haciendo cualquier cosa para conseguir seguidores en las redes sociales y ser aceptados por las personas adecuadas. La obsesión de Gollum con el Anillo del Poder también es un recordatorio de los peligros de la codicia. Gollum es tan obsesionado con el anillo que se convierte en un ser desesperado y solitario, dispuesto a matar a cualquiera que se interponga en su camino. De manera similar, las personas obsesionadas con el poder y la riqueza a menudo pierden su humanidad y se convierten en seres desesperados y egoístas, dispuestos a hacer daño a otros para lograr sus metas. En resumen, la obsesión de Gollum con el Anillo del Poder es una metáfora poderosa para la obsesión humana con el poder y la riqueza en la vida moderna. Muchas veces, las personas se obsesionan con el logro de estas cosas y pierden de vista lo que es realmente importante, como las relaciones y la felicidad. La obsesión con el poder y la riqueza puede llevar a las personas a cometer acciones terribles y a dañar a aquellos que les importan. Es importante recordar que el poder y la riqueza son solo medios para un fin, y no deben ser el fin en sí mismos. Es esencial encontrar un equilibrio entre nuestras metas y nuestras relaciones y valores personales para lograr una vida verdaderamente satisfactoria. No te olvides de escribir en la parte de los comentarios acerca de qué piensas al respecto. Y ya que estás por esa zona, estaríamos muy agradecidos si decidieras suscribirte a nuestro canal. Estos consejos son para dar consuelo para todos aquellos que estén pasando por esta situación. Si te sientes que el abuso te anula en la vida y sientes que no puedes manejarlo, no dudes en recurrir a los profesionales de la salud. Si te gustó este video, no dudes en darle like, suscribirte y compartir con aquellos que piensen que les sería de ayuda. No duden de sugerirnos temas que les gustaría que tratáramos. Gracias por ver este video.